@Julio Sánchez Cristo Oficial. Desde una prisión en los Estados Unidos establecemos contacto con Justo Pastor Perafán. Señor Perafán, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Señor Sánchez Cristo, muy buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarme por su importante medio a Colombia y a las demás partes del mundo que nos escuchan. Señor Perafán, para poder saber cómo nos comportamos con la entrevista, ¿cuánto tiempo dispone y si una vez se corta la llamada podemos restablecerla? Muchas gracias. Sí, señor. A ver, el tiempo con el que cuento inicialmente son 15 minutos. A los 15 minutos automáticamente la computadora corta la llamada. La forma de restablecerla sería volviendo yo a marcar media hora más tarde porque vale. Es el tiempo que tengo que volver a... Entonces, no perdamos tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la cárcel en los Estados Unidos y cuánto tiempo le falta? En este momento llevo 15 años y piquito y me faltan aproximadamente 10 años, o sea, tengo que completar 26 y medio por todo. ¿Usted cree que le quedan 10 años más o menos? Sí, un poquito más de 10 años, sí señor. Sí, señor Perafán, a través de su compañero de lugar de reclusión, Javier Marulanda, y de otros colombianos, hay una intención en replantear un tema que desde afuera se ve muy difícil, que es el de la repatriación. ¿Usted por qué piensa que puede ser viable esa idea? Federal. Sí, señor, me interrumpió un poquito ahí ¿Por qué usted cree que existe alguna posibilidad de que usted pueda ser repatriado? Bueno, a ver, que yo pueda ser repatriado una vez, usted sabe que una vez que se establece el tratado de repatriación o extradición de prisioneros, entonces todo queda a disposición de los dos gobiernos y aquí también en decisión de la Fiscalía, o sea, yo no podría decir yo tengo el 100% de las posibilidades de que sea repatriado, pues todo quedaría en voluntad de las dos decisiones, una del gobierno colombiano que aceptara mi repatriación y otra que el gobierno de los estados me encontrara viable mi repatriación, pero nuestra solicitud no es concretamente solamente para mí y el señor Marulanda quien la solicita, sino los millones de presos que hay aquí en los Estados Unidos colombianos, los miles de presos que pues necesitamos estar al lado de nuestras familias. Es un derecho contemplado en las leyes internacionales, tratado muchas veces por todos los gobiernos, por los líderes del mundo, donde sugieren que el preso debe estar en comunicación con su familia, que debe mantener el contacto con su familia, pero mientras que esté a las distancias en que nos colocan y con los obstáculos malintencionados que se colocan, como en el caso de nosotros los colombianos, sí, que a muchos de nuestras familias les niegan la visa, le colocan una cantidad de obstáculos para darle la oportunidad que lo visitan, entonces simplemente se nos está discriminando de ese tipo de privilegio que... Sí. Públicamente en el mundo se habla de buscar, claro, en sentido humano para los presos. Claro. Entonces, señor Perafán. Sí, señor. El embajador de los Estados Unidos ha dicho que la mayoría de los grandes capos están pagando altas penas. Nosotros hemos dicho que algunos casos, no la mayoría, pero que sí hay algunos casos en donde personas importantes han logrado llegar a unos negocios muy atractivos, delatando, colaborando y dando con información muy valiosa. ¿Usted colaboró o nunca colaboró? De ninguna manera nunca colaboré. ¿Y no se arrepiente? Y nunca estoy tampoco en ese plan, y muchas gracias por darme la oportunidad de aclararle a algunos medios que han tratado de crear la intriga colocándome en lista de las personas
que lo han hecho, a quienes yo tampoco tengo el derecho de juzgarlos por qué lo hayan hecho, pero yo personalmente no ha sido desde un principio esa mi filosofía o mi comportamiento de tratar de dejar de enfrentar una responsabilidad para colocar a otras personas en un medio tan injusto como es el sistema judicial en este momento en los Estados Unidos y en la mayoría de las partes del mundo. Señor Perafán, y sobre ese tema de delatar a otros compañeros del negocio ilegal, ¿no sucede tal vez que los tiempos cambiaron y que cuando a usted lo extraditaron todavía existía el temor de que si hablaban algo en los Estados Unidos, aquí les mataban a sus familiares y a sus seres queridos? Absolutamente no. A ver qué le digo. Ese es un asunto que no solamente antiguamente, sino que hoy lo existe. Lo que pasa es que cuando uno tiene sus principios varoniles con los que enfrenta las situaciones como las tiene que enfrentar, pues a la vez cumple dos funciones. Uno, tiene aparte a su familia de los problemas que uno está enfrentando, evitando colocarlos en riesgos de esa naturaleza, y otro, pues hace valer su dignidad como hombre. Es exactamente mi posición, señorita. Como hay muchos temas que me gustaría que me permitieran tratarlos, pues yo creo que no debemos ocupar mucho tiempo en este tema que ya está muy molido por todos los medios. ¿Le parece bien, señorita o señor Sánchez Cristo? Señor Perafán, se habla que usted era el jefe del cartel de Bogotá y que siendo jefe del cartel de Bogotá y que lo denominaban el presidente, usted patrocinó varias reinas de belleza en Cartagena y otros certámenes. ¿Qué nos puede decir sobre ese particular? Señor Sánchez Cristo, yo tengo muchos temas mucho más importantes que este tipo de tema que está tan molido. Lo han sacado por las revistas, lo han sacado por los libros y todos los días hasta se ha convertido en una fuente de ingreso para los hacedores de novelas. Entonces a mí me parece que es un tema irrelevante. Permítame tratar señor, de algunos temas. Claro, señor Perafán, vamos con otros temas, pero la pregunta que acaba de hacer Carlos, ¿eso quiere decir que es cierto, que no es cierto o que usted no quiere hablar del tema? Es un tema que realmente del que yo no quiero hablar para no poner en ridículo a la gente, para no darle medios a la gente de hablar de algo que todos los días, que ya se ve como cursi hablando todos los días de las reinas, de los patrocinios, de lo que hacían los supuestos narcotraficantes y todas esas cosas. Entonces es un tema que realmente a mí no me interesa utilizar el tiempo por un medio tan importante como el suyo para hablar de algo que todo el mundo ya ha hablado. Señor Perafán, hace unos 3 días aquí en Colombia, ya que usted quiere cambiar el tema, pues la Fiscalía pidió extinción de dominio de algunos bienes suyos. ¿Usted tenía información, usted todavía tiene contacto o se habla con gente aquí en Colombia acerca de sus propiedades o de esta información no se había enterado todavía? Correcto, señorita, ese es un tema supremamente importante que sí quiero tratarlo en este momento, y quiero aprovechar la oportunidad para hacer mi protesta pública por la forma arbitraria como este gobierno ha decidido hacer el sistema de extinción de dominio, después de haber nombrado una comisión para que supuestamente se hiciera la extinción de dominio bajo los cánones de la ley, pero en vista de que el sistema creado no pudo lograr el objetivo, entonces decidieron de una manera cínica entonces presentar una ley, la cual fue aprobada, donde se cambia el fundamento principal de derecho de la presunción de inocencia. Precepto de la ley por medio de la cual la carga de la prueba estaría encargado el gobierno.
Pero entonces, abandonando este precepto en una forma cínica, entonces ahora es el acusado quien tiene que probar que es inocente, lo cual es inocente de esas acusaciones contra sus propiedades, lo cual sería imposible dada el poderío del gobierno con que puede avasallar a una persona, y mucho más a quienes estamos detenidos en el exterior, como mi caso. De manera que... Es decir, señor Perafán, que usted no está de acuerdo con lo que hizo el gobierno nacional y con lo que anunció la Fiscalía hace 3 días de la extinción de dominio de esos bienes. Es decir, que usted todavía sí tenía contacto con las personas que eran propietarias de esos bienes que ahora son precepto de extinción de dominio. No tenía contacto con las personas que eran propietarias de esos bienes. Mis propiedades están a nombre, mis propiedades fueron legalmente declaradas ante el gobierno, están a nombre de mis empresas, y yo estoy informado en este momento por quien hace mi representación legal en Colombia, a quien fue llamado para que se enterara de la extinción de dominio sin el debido proceso, sin que la comisión de extinción de dominio adjuntara pruebas, verificara si realmente mis propiedades eran el fruto del delito del narcotráfico o no. Por ejemplo, le comento este tema. La comisión de la Fiscalía para esa época y del DAS dio un veredicto de cierta cantidad de dinero que aparece sin soporte porque la Fiscalía durante 2 años se llevó todos los documentos para investigarlos. Se perdieron muchos recibos y quedaron al principio 1.300 millones sin soporte, luego dijeron que eran 1.500 los que estaban sin soporte, lo cual quiere decir que el resto de mi capital está debidamente soportado. Si está debidamente soportado, ¿por qué se me va a extinguir? Violando el debido proceso, violando todos los principios de los cánones de la ley. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para recordarle al señor presidente Santos y a todas las entes las entes judiciales que aplican la ley en Colombia, que aunque estoy preso en los Estados Unidos, tengo derecho que en Colombia se me dé un debido proceso en este procedimiento y que se me dé igualdad ante la ley. Señor Perafán, pero lo que dice la Fiscalía es que los bienes como el Chinauta Resort y otros bienes que usted, 69 en total, fueron adquiridos al parecer por dineros producto del narcotráfico o que no fueron sustentados. ¿Usted qué tiene que decir sobre eso? Es exactamente lo que ellos no han demostrado. Es para eso, para que se creó la avasalladora y arbitraria forma donde el acusado tiene que probar que es inocente de sus acusaciones, lo cual es completamente imposible, yo estando aquí y estando el poderío del gobierno arbitrariamente actuando. Pero vamos a la pregunta, señor Perafán. ¿El dinero de esos bienes de dónde lo sacó? Están completamente soportados, están completamente registrados, donde se ha hecho por intermedio de créditos y donde cada uno de los procesos de contabilidad lo demuestran, y si no hubieran encontrado solamente 1.300 millones sin soporte, sin recibo. Señor Perafán, bueno, como ya solamente falta 1 minuto, sí. Sí. Quiero aprovecharlo para felicitar a la periodista Salud Hernández, quien valientemente salió a la defensa de una pobre señora que estando embarazada va a ser extraditada a los Estados Unidos, o fue extraditada, no sé exactamente la situación. Invito a que la gente realmente defienda la consideración que debe tener una mujer bajo esas condiciones y que no se viole la Constitución de Colombia para complacer los deseos de los Estados Unidos. ¿Usted qué delitos aceptó en los Estados Unidos haber cometido?
Yo me declaré no culpable, fui a juicio y se violaron todos todo el debido proceso para poderme encontrar culpable. En este momento estoy en proceso de apelación. Aspiro que la Corte del Alto Tribunal entonces encuentre las razones por las cuales estoy apelando y aspiro a encontrar una reconsideración de mi caso. Señor Perafán, ¿usted acepta haber tenido relaciones con narcotraficantes? Esas son preguntas que en este momento yo le pido el favor que no se me dirijan, porque como le digo, estoy en un proceso de apelación, y entonces cualquier cosa que yo manifieste o la forma como los medios la transformen, pues iría en mi contra y sería supremamente injusto que yo manifestarme por un medio público en pro de decir las cosas que son necesarias decir ante las injusticias que cometen los gobiernos del mundo. Entonces me auto condenara. ¿Eso quiere decir que usted guarda la esperanza de ganar una apelación? 100%, sí señor. Señor Perafán, ¿qué ha pasado con su familia? Bueno, mi familia pues ha enfrentado las situaciones con todas las humillaciones que ha recibido del gobierno, a quien fue principalmente mis hijos, ¿no? Quienes fueron despojados siendo menores de edad, fueron despojados de los recursos que tenían para vivir. Hay un caso muy especial en el caso de los hijos de mi primer matrimonio, donde yo hacía 15 años me había divorciado, y mi ex esposa, una persona muy responsable, supo manejar lo poco que le había quedado, logró sacar los hijos adelante. Ella estableció una relación con un profesional y a pesar de eso, 15 años después, entonces a ella le expropiaron las cosas con las que estaba sustentando la educación de mis hijos. De manera que, bueno, bien, ellos pues han podido salir adelante. La mayoría, gracias a Dios, ya son profesionales. Logré tener una buena influencia positiva en ellos. Han sido maravillosos hijos de los cuales me siento orgulloso y agradezco a Dios que me los hubiera dado tal como ellos son. Sobre el tema de la repatriación, pues ya se ha planteado la inquietud de ustedes en el documento que tiene el propio presidente de la República y la ministra de Relaciones Exteriores, pero es un tema que tiene que ser de dos vías, Colombia y los Estados Unidos. Quiero hacerle una pregunta sobre una información que ha trascendido. Es que ya se habría confirmado que Catatumbo y otro guerrillero de la Teófilo Forero irían para Cuba. ¿Usted sabe algo de eso? Realmente no, señor, no estoy enterado de eso. ¿Aló? Sí, don Justo Pastor Perafán. Se habla, usted dice que han sido injustos con usted. Mucha gente lo acompañó durante el tiempo que tuvo el Chinauta Resort. Mucha gente lo visitaba. ¿Quiénes lo visitaban al Chinauta y ahora lo dejaron solo? Ese es un tema que tampoco lo quiero tratar. O sea, yo no he venido aquí a quejarme de si han habido amigos, de si cosas. Ese es un tema que no tiene sentido. Yo aprovecho esta oportunidad, este medio, para hablar de temas que son realmente trascendentales en el país, que son temas que son necesarios tratarlos, que mucha gente no los trata, como son la forma como los gobiernos imponen sus maquinarias para avasallar a su pueblo, como vemos por ejemplo en el caso, permítame aprovechar esta oportunidad para volver a tratar el tema de la extradición de una señora en embarazo. Yo quisiera preguntar por qué el gobierno colombiano tiene que violar lo que está contemplado en la Constitución, donde una señora que está embarazada no puede estar en la cárcel. Y entonces, pero como es los Estados Unidos que la requiere, entonces violamos la Constitución colombiana y la mandamos y olvidamos la grandeza con quienes propusieron la ley y la crearon,
teniendo en cuenta la consideración que debe tener un ser humano en su proceso de gestación y la consideración que tiene que tener esa mamá, esa mujer cuando tiene ser humano en su vientre. Entonces, yo quisiera saber por qué este sometimiento del gobierno colombiano a los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón que con tanta fuerza motiva este humillante sometimiento? Señor Perafán, política, sí, señorita. Entendemos que ustedes están en esta cruzada de la repatriación, de cuestionar la extradición y lo que está sucediendo en la colaboración entre las dos justicias de los dos países. Sin embargo, ya que ustedes están en eso, sí quisiera preguntarle, entonces, ¿qué hacer cuando los grandes capos del narcotráfico están presos en Colombia y se pasan, discúlpeme la palabra, por la faja todas las normas, y que esa es la razón por la cual finalmente se dio este acuerdo con el país del norte? Bueno, pues esto es vergonzoso, porque lo que quiere decir entonces es que son gobiernos débiles que no son capaces de controlar su sistema. Eso es vergonzoso hablar de un tema en esas condiciones, que por incapacidad de los gobiernos entonces tienen que entregarle sus prisioneros a otro gobierno. Sería como yo manejando mi familia, como no puedo castigar a mis hijos, no soy capaz con ellos, me ponen de ruana, se me montan encima, entonces yo tengo que dárselos al vecino que les dé correa. ¿No le parece que esto es completamente incoherente? Pues lo que hay que hacer es establecer un sistema de tal manera que sea posible mantener el control de sus prisioneros. Señor Perafán, una pregunta. Uno no entiende cómo que ustedes lo señalan de ser narcotraficante, cómo justificar los recursos que usted adquirió que no estuvieran vinculados a los bienes que le fueron de extinción de dominio por parte de la Fiscalía. ¿Cómo puede usted explicar que esos bienes fueron adquiridos legalmente? ¿Cuáles son las pruebas que usted ha presentado y por qué la Fiscalía dice que sí fueron adquiridos por el narcotráfico? Es completamente incorrecto, porque la Fiscalía tiene la evidencia de los documentos que muestran las contabilidades de las empresas, y exactamente yo le acababa de decir que el diagnóstico de los peritos del DAS y los peritos de la Fiscalía dijeron que solamente primero que habían 1.300 millones sin soporte y luego que habían 1.500 millones sin soporte. Estos 1.500 millones están sin soporte porque la Fiscalía se llevó los documentos durante 2 años, embolató todos los recibos y al poderlos volver a revisar, entonces no se encontraron. Pero entonces yo pregunto, ¿por qué el gobierno no toma los 1.500 o los 1.300 que aparecen sin soporte, no con ninguna evidencia lógica que fueran origen del narcotráfico, sino que están simplemente sin soporte, como le puede suceder a cualquier empresa? Y entonces, ¿por qué no me devuelve el resto que está legítimamente soportado? Pero este es un tema el que yo no vengo a defenderlo aquí por teléfono. Esto tiene... Eso hay que hacerlo, señor Perafán, ante los estrados judiciales. Y esos estrados judiciales, por lo menos hasta ahora, han dicho que usted es culpable. Justamente por esa razón está en la cárcel. Y usted pretende hacernos creer que usted es un angelito, cuando aquí hay unos procesos, fue un escándalo, todo el proceso suyo, su captura, su relación con los políticos, su relación con otros narcos, su relación con las reinas. Y usted ahora nos viene a decir que no, pues que usted es una víctima de la justicia. Mire, señor Sánchez Cristo, con muchísimos escándalos. Es el sistema, como todas los sistemas judiciales del mundo, tratan de desbaratar a una persona. Usted encuentra en las cárceles a muchos individuos a quienes se les han hecho muchísimos escándalos y encuentran siendo que son inocentes. Pero vuelvo y le digo, no voy a defender mi caso aquí por teléfono, es en los estados judiciales. Tratemos los otros casos que tenemos y déjeme nuevamente volver a preguntar por qué el gobierno tiene que violar la Constitución colombiana para complacer al gobierno de los Estados Unidos. ¿Es un motivo político? Si nuestro gobierno es verdaderamente democrático, independiente, no tiene por qué el gobierno de los Estados Unidos ni ningún otro gobierno influir en las decisiones políticas del país. Es por razones económicas nacionales. Tenemos ejemplo de países que no reciben limosna
por extraditar a sus nacionales a los Estados Unidos y sin embargo sus economías están a la vanguardia de la economía del mundo, como son Brasil, Singapur y muchísimos más. Entonces, qué bueno saber realmente cuál es esa debilidad, qué es lo que hace que el gobierno tenga que estar sometido a los Estados Unidos, que no es el país ejemplo sí, que ellos señor quieren Perafán, mostrar. porque como lo decíamos, acá tenemos una debilidad en la justicia y acá también los narcotraficantes, los grandes capos, pues han violado los regímenes penitenciarios y por esa razón pues se han tenido que enviar a otros países. Pero según le entiendo, ¿usted estaría de acuerdo y estaría planteando también una discusión de la legalización de la droga? ¿Eso es lo que ustedes también en esta cruzada que están haciendo desde que hablamos con el señor Marulanda esta semana aquí en la W Radio, pues tienen la intención de plantear? Definitivamente, no solamente tenemos la intención de plantear, sino como usted ve, muchas personas, políticos importantes, escritores, personas influyentes en el liderazgo del mundo han visto la verdadera necesidad de encontrar la solución para que el narcotráfico no produzca el poder económico y el poder de violencia con el cual los gobiernos en este momento están siendo avasallados, por medio del cual muchas personas inocentes están siendo víctimas. Si es de simple entendimiento. Fue exactamente lo que pasó con el alcohol y el cigarrillo. Una vez que se legalizaron, dejaron de ser tan rentables como son hoy. Si esa rentabilidad desaparece, si se legalizan las drogas, ya los vendedores de droga no serán los archimillonarios que se están presentando hoy, sí, y que proceden a defenderse armándose y atacando a los gobiernos. Pero señor Perafán, tan sencillo que lo entiende cualquier persona que ese es el camino. Esa campaña la están liderando personas muy importantes, pero que a diferencia suya no están en la cárcel por narcotráfico. ¿Por qué no permitir más bien que unos expresidentes, que el propio presidente de Colombia, que unos intelectuales, que unos profesores analicen ese tema, pero esa bandera no la pueden llevar los narcotraficantes desde las cárceles desde los Estados Unidos, señor Perafán? Yo, por ejemplo, quisiera hacer una pregunta que también sé que me va a decir que no va a contestar. ¿Usted es capaz de desconocer la relación que usted tuvo con la clase política colombiana? Vuelvo y le digo, no vine yo a tratar de crearle a los medios protagonismo, tratando yo de hacer quedar mal el país, de hacer quedar mal a las personas. Esa no es mi personalidad. O sea, para usted es mucho mejor ocultar la realidad de lo que pasó, la realidad de la relación de los narcotraficantes y la clase política, que son los señores que hacen las leyes en Colombia. ¿Usted quiere que esa página la pasemos y no hablemos de eso? No es que yo quiero que la pasemos. Yo no quiero que se esconda lo que hay. Yo lo que quiero es que lo tratemos por el camino que es. Usted me dice que yo, como supuesto narcotraficante, no puedo liderar tema de la droga. Yo no sé si supuesto o no, pero usted nos contó que usted nos contó que está condenado a 26 años por narcotráfico. Entonces, a 30 años. Ahí no veo el lugar del supuesto. Ahí veo una condena. Muchísimas personas han sido condenadas y luego encontradas inocentes. Bueno, pero ese es el siguiente paso. Y eso lo demuestran. No, pues hay muchísimos casos. Las historias del mundo, de manera que usted no es nadie para por este teléfono, entonces ojalá que usted lo pueda rectificar mi sentencia. Ojalá que usted lo pueda demostrar. Con toda seguridad, sí. Pero mientras tanto, señor Perafán, cuéntele al país para que en las próximas elecciones la gente tenga una idea de por quién votar. ¿Quiénes son sus amigos en el Congreso? Señor Perafán. Bueno. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.